Un saludo a todos y bienvenidos. Después de tantos tóxicos ambientales y de consumo que hemos ido tratando en el canal, ahora le toca el turno a los moldes de silicona. Con sus variadas formas y colores, los moldes de silicona se utilizan mucho para cocinar en el horno. Presentan la ventaja de que se desmoldan fácilmente y además ocupan poco espacio en el armario. Pero también en estos productos se evidencia riesgo de que pasen sustancias químicas nocivas al alimento. De hecho, un análisis en el laboratorio revela que la mayoría de los moldes de silicona pueden trasladar a los alimentos pequeñas concentraciones de sustancias químicas sobre las que se desconocen sus efectos, especialmente a largo plazo. Aunque hoy en día no existe una normativa para la silicona que limite la cantidad máxima que puede transferirse de esos materiales que contienen a los alimentos, en un estudio realizado por la OCU se encontraron dos productos que superan el límite de migración global establecido para cualquier tipo de material en contacto con alimentos. No son seguros y por eso pidieron su retirada. Pero no son los únicos estudios realizados al respecto. Empecemos por conocer qué es exactamente la silicona. Bien, este compuesto es un polímero inorgánico de silicio y oxígeno derivado del polisiloxano, muy resistente al calor, flexible, repelente al agua y a la grasa también. Todas estas ventajas han hecho que se popularice su uso en la cocina, para hornear pasteles o también para cocinar. Pero no todo son ventajas. La silicona puede contener diversas sustancias químicas peligrosas que pueden migrar a los alimentos en contacto con la misma, es decir, con la propia silicona. Por una parte, el Consejo Danés de Consumo también testó, aparte de la OCU, 18 moldes de silicona para hornear, en busca de las sustancias químicas que pueden liberar. Veremos qué resultados arrojaron ambos estudios, pero os adelanto que yo no volveré a utilizar este tipo de moldes. La conclusión es que si se usa a altas temperaturas una silicona que no se ha fabricado adecuadamente, y en los estudios se revela que en la mayoría de casos es así, es decir, que no se han fabricado adecuadamente, quiere decir que no se ha endurecido lo suficiente en su producción y hace que el propio material pueda liberar varias sustancias químicas de las que hablábamos, que son altamente problemáticas. Pues bien, el Consejo Danés de Consumo enfoca su análisis en la cantidad de compuestos volátiles liberados por los moldes para hornear, también si esta liberación aumenta con la vejez del material, y también si se liberan sustancias particularmente problemáticas como por ejemplo siloxanos cílicos. Los llamados siloxanos cílicos son un grupo de sustancias que se encuentran en la lista de sustancias altamente preocupantes del Reglamento de Químicos de Europa, la REACH. Algunos son sospechosos de ser disruptores endocrinos y ya hemos hablado en el canal reiteradas veces a las graves enfermedades que estos provocan, y uno de ellos también está clasificado como sospechoso de dañar la fertilidad. Para analizar la variación de migración de contaminantes en el tiempo, los moldes se testaron 3 veces. Si la liberación de tóxicos aumenta con cada uso, el material no es estable y no es adecuado para un uso repetido. En la mayoría de ellos, la liberación disminuye con el tiempo, pero para algunos la migración de sustancias químicas aumenta desde la primera hasta la tercera prueba que se realizó. En los test de migración se encontraron, en primer lugar, fragmentos y compuestos de siloxano procedentes de una fabricación imperfecta de los moldes. En segundo lugar, aditivos, como plastificantes, antioxidantes y algunos compuestos clasificados como cancerígenos, mutagénicos o tóxicos a nivel reproductivo, que se forman durante el proceso de fabricación del molde. Han aparecido en concentraciones bajas y solo en algunos modelos. En tercer lugar, otras sustancias químicas. Ingeridas en pequeñas cantidades, lo más probable es que no representen un peligro para la salud, pero si se hace un uso intensivo de los moldes, podrían tener un efecto tóxico a largo plazo
Y como son tantos los diferentes tóxicos que ingerimos por diferentes vías, pues esta acumulación sí es altamente preocupante. Por otra parte, en cuanto al estudio de la OCU, de los 23 moldes analizados, solo 4 eran estables y seguros. Los demás presentaban problemas. Por ejemplo, en 9 moldes se observa alguna sustancia peligrosa a baja concentración, o la concentración de sustancias volátiles es media. Por otra parte, 8 moldes se revelaban poco seguros o inestables. Algunas sustancias superaban los límites. La concentración de sustancias volátiles era elevada o la migración aumentaba con su uso. Y 2 de estos moldes estaban totalmente fuera de las normas, ya que superaban el límite de la migración global, establecido para cualquier tipo de material en contacto con los alimentos. Estos eran los moldes Amazon Basic, es un pack de 12 magdalenas individuales, cuyo precio era de 5,55 euros, y otro de la marca Long Egg, también comprado en Amazon, y era un pack de 2 bandejas para magdalenas, cuyo precio era de 10,99 euros. Por su parte, el Consejo Danés de Consumidores daba estos consejos respecto a los moldes de silicona para hornear. Yo personalmente optaría claramente por cualquier otro material para hornear o para cualquier otro uso. Los consejos que daban, sin embargo, para los que queráis seguir utilizando moldes de silicona eran usar moldes que indiquen la temperatura máxima a la que pueden utilizarse. También elegir moldes de origen conocido, preferiblemente de la Unión Europea. En el test de los 9 moldes que liberaban tóxicos, 5 se compraron online en AliExpress, Amazon y Wish. Antes de hornear por primera vez, lavar el molde y calentarlo vacío durante unas horas en el horno a 200 grados centígrados. Dicen que el precalentamiento puede reducir la cantidad de sustancias que se liberan en los alimentos cuando el producto se utiliza posteriormente para hornear. También no colocar los moldes muy cerca de las paredes del horno, desechar los moldes cuando se ven claramente desgastados. Pues bien, como en tantas otras cosas, no hay legislación para la silicona en contacto con los alimentos. Por ello, es de vital importancia cuidarnos por nosotros mismos, evaluando todos estos estudios y llegando a nuestras propias conclusiones, con evidencias y discernimiento de fuentes que nos puedan transmitir una información fiable. La normativa europea no debería permitir que ningún material destinado a estar en contacto con alimentos libere sustancias tóxicas en cantidades que sean dañinas para la salud humana. Y como vemos, los moldes de silicona son un claro ejemplo de cosas que ya deberían estar testadas y legisladas y que sin embargo siguen libremente en el mercado. El problema es que la legislación europea no es uniforme y algunos materiales se escapan, entre comillas, de todas estas normativas. Este es el caso de la silicona destinada al contacto con alimentos, para la que no existe una legislación específica que limite la liberación de sustancias. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cerámica y con los envases hechos de cartón y papel, que liberan sustancias tóxicas fluoradas y que son más peligrosos que el plástico en sí, que ya lo es por sí mismo. Europa debería crear requisitos para todo tipo de materiales destinados al contacto con alimentos y prohibir totalmente las sustancias químicas extremadamente preocupantes en los equipos de cocina y los envases de alimentos. Pero esto no se ha hecho. Como alternativas tenemos materiales como el vidrio, el acero inoxidable o el hierro fundido, que nos garantizan estar libres de tóxicos en nuestras preparaciones y nuestros alimentos. Os animo a todos a cocinar de forma segura y eliminar todos estos tóxicos de consumo que están invadiendo nuestras neveras, nuestras cocinas y nuestros cuerpos. Nos vemos en el próximo vídeo.